especial el hecho de saber que el día domingo podemos tomar este tiempo como iglesia, juntos venir a rendir alabanza al Señor. Por supuesto que eso no quiere decir que durante la semana no lo hacemos, sino que como iglesia, bíblicamente, la iglesia ha acordado reunirse cada semana, por lo menos una vez a la semana como pueblo, para juntos, ante la presencia del Señor, rendir alabanza, rendir adoración. Y eso es hermoso, realmente es hermoso cuando lo vemos desde la óptica del ojo de Dios. Ciertamente el salmista dice en el Salmo 123, mirad cuán bueno y cuán delicioso es. Cuán bueno y cuán delicioso. Imagínense las palabras, las expresiones que usa el salmista para describir lo que significa estar en la casa de Dios. Cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Y realmente, si está escrito en la palabra, es porque es así. Y como les digo, viéndolo desde la óptica de Dios, tratando de que nuestro corazón siempre esté cubierto por el amor que Cristo ha puesto en nuestros corazones para amarnos los unos a los otros. Y es por eso que es posible que seres tan diferentes como nosotros, unos de los otros, pecadores, por supuesto redimidos por el Señor, por eso es posible que sea delicioso, sea hermoso estar juntos. Es posible porque el amor de Dios está en nuestro corazón a través del Espíritu, el fruto del Espíritu que Él ha puesto en nuestras vidas, el amor. Y hoy en esta mañana, mis hermanos, como ya hemos podido leer ahí en la primera carta que el apóstol Pablo escribe a Timoteo, vamos hoy a meditar en esos dos versículos, como se ha podido dar cuenta. Sencillamente, dos versículos que hemos leído, pero encierran una gran verdad que está desplegada a lo largo de la carta que escribe Pablo a Timoteo. No solo en la primera carta, si hay una primera es porque hay una segunda. Está la segunda carta y además de ello también está la carta a Timoteo. Estos versículos que escribe el apóstol acá tienen un gran mensaje que, como les he dicho, está desplegado a lo largo de estas cartas. Y en ello vamos a estar meditando el día de hoy. En ello vamos a estar reflexionando como pueblo, como iglesia, en esta mañana. Cuando Pablo escribe esta carta, debemos pensar históricamente que Pablo ya se encontraba en en su etapa final, no terminal, sino ya en los últimos años ya ordenando todo para entregar el ministerio. Aún no estaba preso, no lo está sino hasta la segunda carta, cuando escribe segunda carta a Timoteo, sí estaba el apóstol preso, privado de su libertad, y escribe el apóstol pues estas palabras a su hijo amado, lo llama él, a Timoteo, también a Tito. Y todo lo que escribe el apóstol en estas cartas, mis hermanos, los consejos, las indicaciones, todo lo que, si usted ha podido leer la carta, y yo le invito a que la pueda leer, ambas cartas, incluso la de Tito, serían 3, para que usted tenga la idea de lo que Pablo intenta decirle a Timoteo, sabiendo que ya él está por partir. Pablo está por despedirse de este mundo, está por acabar la carrera que el Señor le permitió tener y cumplir el ministerio que el Señor le dio. Pero todo lo que Pablo dice a lo largo de estas cartas convergen en un solo propósito. Y por eso he decidido enfocar el mensaje en estos dos versículos, porque considero que en estos dos versículos está el propósito por el que Pablo, ese apóstol al que todos nosotros admiramos por su entrega y servicio, escribió esta carta. Allí en Primera de Timoteo 3, versículos 14 y 15. Y sencillamente es cómo conducirnos en la casa de Dios.
¿Cómo conducirnos en la casa de Dios? En otras palabras, ¿cómo se debe vivir en la familia de Dios? Y para que este propósito de Pablo se cumpla en la iglesia del Señor, que en este momento alrededor del mundo está reunida adorando a Dios en su presencia, y eso es maravilloso, saber que no solo ustedes están sentados acá, sino que hay millones alrededor del mundo con un solo propósito en este día, delante del Señor, rindiendo tributo, alabanza. Ahora bien, para nosotros saber cómo conducirnos en la casa de Dios, es importante que podamos preguntarnos lo siguiente: ¿cómo ve usted la casa de Dios? ¿Cómo ve usted la casa de Dios, la iglesia? Porque Pablo deja claro, cuando habla de la casa de Dios, no está refiriendo específicamente el edificio, sino la iglesia, el cuerpo, ustedes y yo, como miembros de esa iglesia. ¿Cómo ve usted la iglesia? ¿Cómo ve usted la casa de Dios? ¿La ve como una casa de beneficencia? Vaya escuchándonos, a ver qué dice usted. ¿Ve usted la iglesia como una casa de beneficencia? ¿Ve usted la casa de Dios como un centro de rehabilitación? ¿Ve usted la casa de Dios como un club de jóvenes, un club de damas o un club de caballeros? Hermanos, ¿usted ve la casa de Dios como un comando de política religiosa? ¿Ve la casa de Dios como un centro de capacitación, de estudio, la iglesia? Aunque como iglesia nosotros hacemos estas cosas, eso no es, desde el punto de vista bíblico, la casa de Dios. No quiere decir que porque nosotros fungamos como una casa que enseña, que educa, que ayuda a los demás a rehabilitarse, no quiere decir que porque hagamos eso, eso es la iglesia. Ahora, ¿qué dice la Biblia sobre lo que realmente es la iglesia? Y esto es importante que lo sepamos, porque en la medida en que yo tenga en mi mente lo que es la iglesia, de esa manera yo me voy a conducir en la iglesia. Y la Biblia nos enseña que la iglesia, usted y yo, como miembros del cuerpo de Cristo, somos un cuerpo espiritual formado por hombres y mujeres redimidos del pecado, con un propósito: glorificar a Dios. La iglesia es un cuerpo espiritual, mis hermanos, formado por hombres y mujeres, no solo hombres y mujeres, sino redimidos, hombres y mujeres que han sido redimidos del pecado, librados de la ira de Dios, los cuales Él ha agrupado con un propósito: glorificar su nombre, exaltar su nombre. Eso es la iglesia. Lo demás son cosas que hace la iglesia, como parte del mandato de ejercer el amor que hay en nosotros. Pero esto es la iglesia, un cuerpo espiritual que ha sido apartado con el propósito de glorificar a Dios. Lo que quiere decir, mis amados hermanos, que todo lo que esté fuera del propósito de glorificar a Dios, en sí mismo conlleva rebelión en contra de su voluntad. Es decir, si usted y yo, o si alguno de nosotros hace algo que claramente no busca glorificar a Dios, por defecto lo que estamos haciendo es ofender a Dios. Y vaya cosa que es ofender a Dios. Por eso es que Pablo escribe a Timoteo, un joven pastor, un joven líder que se encontraba en la ciudad de Éfeso, estos consejos, estas indicaciones que están en la primera y la segunda carta, para que él sepa y tenga bien claro cómo conducirse en la casa de Dios, cómo se debe vivir en la familia de Dios. Vamos a leer una vez más
Primera a Timoteo, capítulo 3, versículos 14 y 15. Primera a Timoteo, capítulo 3, versículos 14 y 15. Si tiene la Biblia allí, por favor, siga la lectura conmigo para ir viendo palabra por palabra, expresión por expresión, estos dos versículos. Vea lo que dice. Habla el apóstol Pablo. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que, si tardo, ¿qué dice? Sepas de saber, de conocer, para que conozcas cómo debes conducirte. Esta es la palabra clave. ¿Cómo debes comportarte? ¿Cómo debes administrar en la casa de Dios? Y luego dice el apóstol que es la iglesia, y ya hablamos de lo que es la iglesia, no el centro de rehabilitación, no la casa de beneficencia, sino ese cuerpo espiritual, usted y yo, hombres y mujeres redimidos, librados de la ira de Dios, del castigo eterno, agrupados con el propósito de glorificar a Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Y esto es lo que hace a la iglesia como institución un asunto sobrenatural, espiritual. Porque esta iglesia no pertenece a un hombre o no pertenece a un ser de este mundo. Claramente sabemos que a la iglesia es pertenencia del Dios viviente. Y esta palabra, mis hermanos, es extraordinaria. Viviente. Lo que quiere decir que es un Dios que vive, que está vivo y de hecho está entre nosotros hoy en este lugar. Está entre nosotros, por eso estamos acá. Si no, cada uno de nosotros estuviera en otra cosa en este día domingo. Y lo hemos dicho en otras oportunidades. La casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, y termina diciendo el apóstol, columna y baluarte de la verdad. Solamente la última expresión, columna y baluarte de la verdad, es una predicación que no lo vamos a abordar en esta mañana, luego podremos abordarlo. Mi intención en este día es enfocarme en la primera expresión del apóstol Pablo cuando dice que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Columna y baluarte de la verdad lo podemos abordar en otro mensaje, porque hay un mensaje poderoso allí con respecto a la misión y al propósito de la iglesia en este mundo, que luego pudiéramos abordar. Como se fija, él dice, esto te escribo. ¿Qué es lo que escribe? Lo que está en ambas cartas, mis hermanos. Por eso les digo que si usted luego de salir de este mensaje puede leer las cartas en su casa, le será de mucho entendimiento para saber qué es esto que escribe Pablo, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Hermanos, lamentablemente a lo largo de la historia de la iglesia de Cristo en el mundo, ha habido quienes tienen su propio concepto de iglesia. Y por supuesto, teniendo su propio concepto de iglesia, se crean sus propias normas y sus propias formas de conducirse en la iglesia, alejados por supuesto de lo que nos dice la palabra acerca de cómo conducirnos en la casa de Dios. Cuando yo tengo un concepto extra bíblico de lo que es la iglesia, automáticamente yo mismo me creo mis propias normas y mis propias formas de cómo conducirnos en la casa de Dios. Es por esa razón, y usted quizás por la experiencia lo ha podido ver, dependiendo de los años que usted tenga en el Evangelio, es por esa razón que cuando personas tienen su propio concepto de iglesia, surgen actitudes como, por ejemplo, iniciar ministerios sin participar, cosa alguna, al liderazgo de su iglesia. Cuando yo tengo mi propio concepto de iglesia, yo comienzo cualquier ministerio allá afuera sin que mi iglesia lo sepa, sin que mis líderes sepan de lo que yo estoy haciendo, escudado bajo el hecho de que estamos llamados
a predicar. Sí, es así, estamos llamados a predicar el Evangelio. Pero esa es una misión de la iglesia. Y usted solo no es iglesia, usted es un miembro de la iglesia. De tal manera que esa misión allá afuera la tenemos que hacer todos como iglesia. Si yo voy a hacer algo allá afuera, la iglesia debe estar al tanto de lo que yo estoy haciendo allá afuera. Porque no es una obra personal, es una obra que pertenece como misión a la iglesia. Esto ocurre cuando yo tengo mi propio concepto de iglesia. ¿Qué otra cosa ocurre? Asumo, vean esto, asumo como personal, como que es mío, cualquier ministerio del que se me encargue en la iglesia. Tenemos dones y talentos y en la iglesia se nos da la oportunidad y la bendición de servir al Señor. Pero resulta que como yo tengo 10 años, 15 años, siendo o haciendo ese ministerio, ya yo me siento dueño de ese ministerio y nadie más puede hacer ese ministerio. Esto es resultado de tener un concepto errado de lo que es la iglesia. ¿Qué otra cosa ocurre cuando tengo un concepto de lo que no es la iglesia? Fomento rebeliones, escuche esto, fomento rebeliones dentro del cuerpo cuando veo que hay algo que se está haciendo y que no se debe hacer. Por supuesto, no somos perfectos como iglesia y por supuesto, habrá momentos, hermanos y hermanas, en los que usted y yo vamos a ver cosas dentro de la casa de Dios que no están en orden. Pero hay las formas y las maneras para saber cómo hacer que eso que no está en orden regrese a su orden. Y la mejor manera para que las cosas que no están en orden dentro de la iglesia no es fomentando rebelión, división, separación entre un hermano y otro. Pablo sabía esto. Pablo sabía las actitudes erradas que podía tener el hombre dentro de la iglesia. Por supuesto que Pablo sabía que todas estas cosas podían suceder. Por supuesto que el Señor sabía que todas estas cosas podían suceder. Y por eso Pablo, antes de morir, el Señor, antes de que Pablo dejara este mundo, lo inspiró a que escribiera estas cartas con el propósito de dejar claramente establecido cómo conducirnos en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Y para resumir lo que habla la carta del apóstol Pablo, por lo menos él enfoca su escritura, su mensaje, su discurso en estas cartas, incluyendo la de Tito, en 3 aspectos principales, en 3 cosas. Pablo habla en estas cartas acerca del pastor y la vida del pastor. Es decir, el testimonio del pastor, los requisitos para elegir a un pastor, la conducta del pastor, el ejercicio del liderazgo del pastor. Y no solo del pastor, mis hermanos, porque a veces ponemos la mirada solamente en el pastor, sino también en todo aquel que es líder dentro de la iglesia. Nosotros vemos en la Biblia por lo menos 2 oficios, el pastor y el diácono. Pero nosotros tenemos también entre nosotros maestros, son líderes, también son un ejemplo, a ellos también. En nuestra iglesia, por ejemplo, tenemos líderes de pasto. Estos requisitos también vale observar a los líderes. ¿Cómo se comporta el líder de pasto? ¿Cómo es el testimonio del líder de pasto, del maestro de escuela dominical? Pablo habla de eso en estas cartas, el pastor y su vida, y la vida de los líderes. Pablo habla en estas cartas acerca de la doctrina, muy importante, la doctrina y la pureza de la doctrina. ¿Saben lo que es la doctrina? En las cartas que le escribió a Timoteo antes de dejar este mundo, le dice la importancia que es guardar la pureza de las enseñanzas de Cristo y sus apóstoles. Y el apóstol Pablo hace énfasis en la necesidad de resguardar la doctrina. Y a veces tenemos esto como que no es importante. Es importante la doctrina que creemos, que enseñamos.
conservar la pureza de la doctrina. ¿Qué estamos enseñando? Recientemente me pasó que estaba conversando temas de la Biblia con una hermana, no hay aquí. Y yo me quedé sorprendido porque hablábamos acerca de esas doctrinas principales, las doctrinas esenciales de la iglesia. Esas doctrinas que nos unen a pentecostales, bautistas, metodistas, presbiterianos, o sea, las doctrinas que nos hacen llamarnos hermanos. Aun cuando él es pentecostal, yo le digo hermano. ¿Por qué lo llamo hermano? Hay doctrinas principales que me permiten a mí llamar a un pentecostal mi hermano. Hay otras doctrinas que ya son secundarias y terciarias, que es lo que hace la denominación. Entonces conversábamos acerca de las doctrinas principales. Yo le decía a mi hermana, por ejemplo, una de las doctrinas principales en la iglesia y que nos une a bautistas y pentecostales es el hecho de que ambos creemos que Jesucristo es Dios. Y cuando yo digo eso, a la hermana le pareció extraño decir que Jesucristo era Dios. Yo me preocupé. Porque si tú eres pentecostal y yo soy bautista, una de las cosas que nos une es creer que Jesucristo es Dios. Si tú no crees eso, ya hay una división muy grande y no podemos ser hermanos. Por eso es que los testigos de Jehová no son nuestros hermanos, porque ellos creen que Jesucristo no es Dios. No somos hermanos, conocidos, amigos, pero hermanos en Cristo no lo somos. Entonces, esto, mis hermanos, la importancia de que sepamos cuáles son las doctrinas de los apóstoles, las doctrinas de Cristo. Eso lo enseñó Pablo. Conserven la pureza de la doctrina. Segundo. Tercero, Pablo habló en estas cartas acerca de la iglesia y su integridad. De usted y de mí. Porque la iglesia es usted y soy yo. Bueno, somos un cuerpo. Habló de la integridad, la conducta de los miembros que forman la iglesia, su testimonio. Y todo esto que le estoy diciendo, 1, 2 y 3, para no extender el mensaje, está en las cartas que Pablo escribe a Timoteo. Hermanos, si esto lo escribe Pablo con preocupación y con interés acerca de la vida del pastor, los requisitos del pastor, ¿no?, la doctrina y la pureza de esa doctrina, la iglesia y la integridad de la iglesia, les pregunto, ¿debemos preocuparnos nosotros por cuidar a la iglesia y su propósito al observar algo que esté fuera de lugar en una de estas cosas? Repito la pregunta, si notamos algo que está fuera de lugar en alguno de estos aspectos, ¿debemos preocuparnos o no? Por supuesto que sí. Si yo noto algo raro en la doctrina que mi iglesia está enseñando, yo me debo preocupar. Si yo noto algo raro en la conducta de algún hermano que está viviendo desenfrenadamente en el pecado, yo me debo preocupar. Si yo noto algo extraño en cómo el pastor está conduciendo la iglesia, yo me debo preocupar. Eso es razón para preocuparnos. Hay muchas razones en las que debemos preocuparnos acerca de la conducción de la iglesia. Pero hermanos, ¿cómo nosotros debemos atender estos asuntos que son de interés para nosotros como iglesia? ¿Cómo los debemos atender? Si tenemos que atenderlos y poner las cosas en orden, ¿cómo lo tenemos que hacer? ¿A golpes, a empujones, a gritos y alaridos, con rebeliones y divisiones entre nosotros? ¿Así? No. Y vaya que en mis corticos años de vida, yo tengo 32 años y el 12 de diciembre cumplo 33, Dios mediante, el mes que viene. En mis corticos años de vida, una de las cosas que yo he visto, porque desde los 15 años, aun cuando estaba desde pequeño en la iglesia, desde los 15 años yo tengo conciencia de estar en el servicio, así pues, entregado. Y en esos corticos años, una de las cosas que yo más he visto es la división en las iglesias evangélicas. Porque es como que les encanta a los evangélicos dividirse.
Como que les encanta separarse. Apenas hay una situación, se divide la iglesia. Eso yo lo he visto. Por experiencia, yo lo he vivido. Por eso le digo, en mis cortos años de vida. A lo mejor usted tiene más años en el evangelio y ha visto más que yo. Y cosas peores. ¿Sí o no, hermano Euclides? Claro que sí. Ahora, hablando de la iglesia del Señor. Esto es algo que lamentablemente yo lo he podido ver. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué sucede? Que lo primero es la división. Vamos a verlo. Hermanos, Dios, el Dios viviente, en el que usted y yo creemos, ha capacitado a la iglesia para que atienda sus asuntos de Él. Porque es que estos asuntos no son nuestros, son de Él. Y Él nos ha dado el privilegio de administrarlos. Y Él nos ha dado la capacidad suficiente a través de su Espíritu para administrar sus asuntos de Él. Y valga la repetición para que se entienda, sus asuntos de Él. Gramaticalmente no está bien dicho, pero hago el énfasis para que se entienda. Él nos ha capacitado para administrar sus asuntos de Él con madurez, con sabiduría. Tenemos a nuestra disposición el Espíritu de Dios. Y eso no es poca cosa. Tenemos el Espíritu de Dios, quien es un maestro, ¿o no? Él dijo, el Señor nos dijo, y no es un maestro cualquiera, es un maestro sobrenatural, está por encima de lo normal, el Espíritu de Dios. Lo tenemos a nuestra disposición para enseñarnos cómo debemos hacer. Juan capítulo 14, si usted tiene la Biblia a mano allí, que yo sé que la tiene, Juan capítulo 14, el versículo 26 dice, el Señor hablando, mas el Consolador, Juan 14, 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Jesús está diciendo esto pocas horas antes de irse al Calvario. Él, el Espíritu Santo, os enseñará. ¿Quién enseña? Un maestro, el Espíritu Santo. Enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Hermanos, si alguna cosa se nos olvida de lo que hemos leído en la palabra y que ha hecho el Señor, el Espíritu nos va a recordar. Hey, compórtate, así no es. Es así. La iglesia de Dios debe ser lo suficientemente capaz de operar los asuntos de Dios con toda madurez, porque no lo hacemos en nuestras propias fuerzas, en nuestra propia sabiduría. Porque es que la sabiduría humana, que dice la Biblia, ¿cómo la describe? La sabiduría humana es terrenal, diabólica. Pero la sabiduría que viene de Dios es distinta. Pero para que esto sea posible, para que yo, como miembro del cuerpo, para que usted, como miembro de la iglesia, pueda operar de forma madura en la iglesia, hay algo que debemos hacer que es una cosa difícil, pero no imposible. ¿Usted sabe qué es? Hay algo que debemos hacer que es difícil, pero no imposible, para que sea posible actuar con madurez en el Señor. ¿Sabe lo que es? ¿Ah? Hermanos, ¿cómo? Humillarnos. Negarme. Porque usted sabe que en mí, vamos a hablar de mí, en mí y en ti, hay alguien que es el yo, el cual quiere hacer lo que él quiere, el yo. Y ese yo no debe dominarme. Por eso es que el Señor Jesús dice en Lucas 9:23, Lucas 9:23, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿se acuerdan? Si alguno quiere venir en pos de mí, hermano, y yo lo puse en rojo aquí, lo resalté, niéguese a sí mismo,
Y niéguese a sí mismo es aplastar el yo que está en mí, el que quiere hacer lo que quiere, el que quiere actuar con inmadurez, el que quiere actuar y responder con las palabras que no debe responder. Ese yo, dice Jesús, niégalo, písalo, ponlo por debajo, para que sea posible actuar con madurez, con lucidez, con la sabiduría que viene de Dios. Si yo no soy capaz de negar a mi yo, porque hermano, vamos a ser sinceros, todos nosotros tenemos un yo, ¿sí o no? Y ese yo usted lo conoce muy bien, ninguno lo va a conocer más que usted. Yo conozco cómo soy yo, el yo sin Cristo, el que está todavía ahí, pero Cristo lo tiene dominado y tiene que dominarlo. Yo debo dejar que domine. Ese yo quiere hacer cosas. Ese yo quiere responderle a un hermano cuando me dice X cosa. Ese yo quiere fomentar división. Pero yo debo pensar, no es así. Es como dice el Espíritu. Para que sea posible, yo debo dejar que el yo se ponga abajo. Uno quiere hacer lo que el yo dice, pero el mandato es que debo negarme a lo que yo quiero. Por supuesto, a lo que yo quiero que no está en la voluntad de Dios. Si está en la voluntad de Dios, mi hermano, déle rienda suelta a eso. Pero si no está en la voluntad de Dios, haga lo posible para que no se haga eso que usted quiere. Y para ir llegando al final, no hemos llegado al final, para ir llegando al final, ¿cómo se logra conducirse adecuadamente en la casa de Dios? 3 cosas, pueden haber más, pero 3 cosas, rápidamente. 1, ¿cómo se logra conducirse en la casa de Dios adecuadamente? Primero, mis hermanos, cada miembro del cuerpo debe vivir consagrado al Señor. ¿Cómo se logra conducirse adecuadamente en la casa de Dios? 1, cada miembro de la iglesia debe vivir consagrado al Señor. Segunda carta a los Corintios, el capítulo 7, el versículo 1, dice así, segunda a los Corintios 7, 1. Así que, amados, segunda de Corintios 7, 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Es decir, lo que afecta el cuerpo y lo que afecta el espíritu. Limpiémonos de esas cosas, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Esto es consagrarse, apartarse, limpiarse de lo que no le acerca al Señor. Eso es consagrarse. Vivir en la santidad del Señor, a lo que Él nos ha llamado. Sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Primera a los Tesalonicenses, el capítulo 4, el versículo 1 dice, Primera de Tesalonicenses 4:1, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos, dice el apóstol Pablo, en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros, dice Pablo, así como aprendieron de mí, de los demás apóstoles, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios. Así abundéis más y más. Así como aprendieron de mí, dice el apóstol, abunden más y más en eso. Cómo conducirse y agradar a Dios. Hermanos, la consagración tiene que ver con dedicar algo a. Yo puedo apartar esto para esto y es exclusivamente para eso. Eso es consagrar. Mi vida yo la debo apartar exclusivamente para Dios. Para que sea posible conducirnos adecuadamente, cada miembro debe vivir consagrado al Señor. Ese versículo muy famoso que usted conoce y a lo mejor se lo sabe de memoria. ¿Quién no se sabe de memoria? Romanos 12:1. Así que os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Así lo hemos escuchado muchas veces, pero yo creo que no lo he escuchado de esta manera. Véalo como dice aquí, el mismo versículo. Por eso, hermanos,
puesto que Dios nos ha mostrado tanta misericordia, el mismo versículo, puesto que Dios nos ha mostrado tanta misericordia, les ruego que entreguen todo su ser como sacrificio vivo a Dios. Esa ofrenda, que es su vida, la vida de nosotros, debe estar dedicada solamente a Dios para poder agradarle. Vean lo que dice el versículo. Esa ofrenda, que es su vida, mi hermano, es una ofrenda a Dios. Mi vida es una ofrenda al Señor. Vivo, por eso dice en sacrificio vivo, preséntate delante del Señor. Tú eres una ofrenda delante del Señor. Y esa ofrenda debe estar dedicada exclusivamente al Señor. ¿Vivimos así? ¿O simplemente andamos como manda nuestra mente? Segundo, la iglesia, para que pueda conducirse adecuadamente, la iglesia, y escuchen bien, debe superar las barreras del rencor, el resentimiento y el prejuicio. La iglesia debe superar las barreras del rencor, el resentimiento y el prejuicio, y dejar que reine por encima de eso el amor que Cristo ha puesto en nosotros, mis hermanos. Hermanos, esto también en mis corticos años de vida lo he visto. El camino de la fe en la vida cristiana permite que padezcamos por causa de los nuestros, de los que están adentro, lamentablemente. Lamentablemente, en esta senda en la que estamos juntos caminando, usted y yo, no estamos exentos de sufrir agravios de quienes aparentemente están con nosotros en la misma misión. Si usted tiene muchos años en el Evangelio, puede saber de qué estamos hablando. Tal vez usted ha sido víctima de alguien que está dentro de la iglesia y está herido. Y han pasado años, pero sigue herido. El rencor está ahí. El orgullo está ahí. El resentimiento está ahí. El prejuicio está ahí. O tal vez usted ha sido de los que ha herido a otro dentro del mismo cuerpo. Ha sido causa de eso. Lamentablemente, hermanos, hay muchos creyentes con falta de madurez que actúan de tal forma que sus acciones producen heridas, dolor en la vida de sus consiervos. Yo conocí a una hermana, pudiera decir el nombre, pero me lo reservo, que vivió esposa de pastor, esposa de un pastor. Y la iglesia le hizo la vida tan de cuadrito en el ministerio que la esposa del pastor estaba resentida. A tal manera, o de tal manera, que no quería nada con la iglesia. Estuvimos en su casa, hicimos una misión ahí de trabajo, un viaje misionero, y todos nos sorprendíamos de cómo la hermana actuaba en la casa hacia nosotros. La hermana estaba herida. Ella pasó su proceso y lo superó, gloria al Señor. Pero eso sucede, mis hermanos. En unos días, no, hace tiempo, escuchaba a un pastor que dijo, y cuando lo dijo, mi hermano, primera vez que lo escuchaba, me dio tanta conmoción en mi espíritu que bastó decir esas palabras y las lágrimas se salieron solitas. Porque él dijo esto, hermano, que es triste. La iglesia es el único ejército cuyos soldados se disparan entre sí. Eso
fue una flecha. La iglesia es el único ejército cuyos soldados se disparan entre sí. Ahora, quien se ve afectado por estas situaciones en las que son heridos dentro del mismo cuerpo, no tiene un camino fácil, porque no crea que uno es de palo o de hierro. Uno sufre entre uno. Si a uno le hacen algo, ¿va a sufrir uno o no? Claro que sufrimos, por supuesto. Gloria al Señor que no estamos solos y Él nos ayuda. Él nos ayuda a superar esas heridas y a olvidarlas. No olvidarlas, porque siempre las vamos a recordar, pero que cuando las recordamos no generan ningún tipo de emoción dañina en nosotros. Simplemente fue algo que pasó y ya el Señor nos ha ayudado a superarlas. No las vamos a olvidar. Puede que nos olvidemos, pero cuando las recordamos, nuestro corazón está sano. Pero hay quienes aún no han sido sanados y viven con rencor, viven con prejuicio, viven con resentimiento en el mismo cuerpo. Y eso es terrible en la vida de un creyente. No lo deja avanzar, no lo deja vivir la vida cristiana a plenitud. Por eso, mis hermanos, para que podamos actuar correctamente en la casa de Dios, para que sepamos conducirnos correctamente en la casa de Dios, debemos hacer lo posible por superar esas barreras del rencor, del resentimiento y el prejuicio, y dejar que el amor que Cristo ha puesto en nosotros se ponga por encima de eso. Ese amor que Él ha puesto en nosotros, ese fruto que está allí como una semilla que ya Él ha sembrado en mí, debe desarrollarse para que se ponga por encima de ese rencor que pueda estar en mi corazón hacia un hermano o hacia una hermana. Hay muchas razones por las que pudiéramos estar así, pero ninguna de ellas, mis hermanos, al final será justificada delante del Señor. No le hace bien a usted, no le hace bien a la otra persona, no le hace bien a la iglesia. Por eso dice Hebreos 12:14, seguid la paz con todos. Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad. ¿Se acuerdan que viene? Sin la cual nadie verá al Señor. Procuren estar en paz con todos y llevar una vida santa, pues sin la santidad nadie podrá ver al Señor. Y finalmente, el 3, para que la iglesia sepa conducirse. ¿Cómo se conduce la iglesia, la casa de Dios, correctamente? Debemos mantener nuestra mirada puesta en la misión que tenemos. Si no tenemos misión, ¿qué va a pasar? Si cada uno de nosotros tiene la mirada puesta en su propia misión, ¿hacia dónde vamos a caminar? ¿En qué dirección vamos a caminar? Cada uno va a caminar por su lado, va a agarrar para su lado. Debemos mantener nuestra mirada en la misión que tenemos como iglesia, no como miembro, como iglesia. Cada uno de nosotros tiene una misión. A lo largo de la historia de la iglesia del Señor ha estado tentada a desviar su mirada. Y muchos la desviaron y se fueron por otro camino haciendo otra cosa. Gloria al Señor que la promesa de que la iglesia prevalecerá es una promesa cierta. Y han pasado siglos y la iglesia sigue adelante. Y los que se desviaron, se desviaron. Pero hay un grupo, hay un remanente que continúa mirando hacia la misión que el Señor nos ha dejado. Ahora bien, ¿cuál es la misión de la iglesia? Y vamos aquí para ir terminando. Vea esto. La misión de la iglesia no es rescatar a las personas de las calles. Y vaya escuchando bien para no malinterpretar. La misión de la iglesia no es rescatar a las personas de las calles. La misión de la iglesia no es acabar con la pobreza. La misión de la iglesia, del cuerpo de Cristo, no es solventar los problemas familiares de las personas. La misión de la iglesia, mis hermanos,
no es alimentar a los pobres. Y usted dirá, wow, ¿y entonces? Claro que esto lo hace la iglesia. Y estamos llamados a hacer eso. Y por eso usted ve a la iglesia en estas cosas, cumpliendo esto, como resultado de lo que Él ha hecho por nosotros, y se convierte en obras de esta manera. Alimentamos a los pobres, ayudamos a las familias, ayudamos a la gente en las calles, pero esa no es la misión de la iglesia. Ese es el resultado de lo que Cristo ha hecho en la iglesia, y eso se convierte en esas obras. Ahora bien, ¿cuál es la misión de la iglesia, mi hermano? Para que estemos claros. Vaya un momento a Hechos, capítulo 5, 42. Estas últimas dos citas bíblicas. Hechos 5, 42. Hechos 5, 42 dice, y todos los días en el templo, ¿alguien lo consiguió? En el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo, el Evangelio. Esa es la misión de la iglesia. Mateo 28, 16 y 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Discípulos de quién? Discípulos de Cristo, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice algo más, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Para que como iglesia, Mateo 28, 16 y 19, la gran comisión, para que como iglesia vivamos, sepamos cómo conducirnos, es importante que tengamos claro cuál es la misión que tenemos. Que el Señor nos bendiga y nos ayude. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana, hermosa mañana, Señor, por tu palabra. Tu preciosa palabra, Señor. Gracias. Gracias porque estás en medio nuestro, tu iglesia, la Iglesia Bautista Central de Cumaná, que por 30 años ha sido sostenida por tu gracia, por tu misericordia, y que sabemos restan muchos años por delante, los cuales usted conoce, Señor, y tiene reservado para nosotros. Te pedimos, mi Dios, en este día, que nos ayudes a tener nuestra mente puesta en la misión. Que nos ayudes, mi Dios, a superar cualquier rencor, resentimiento, prejuicio que haya en nosotros hacia algún otro de nuestro cuerpo, del mismo cuerpo. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a vivir consagrados a ti, apartados para ti. Bendice a tu iglesia, no solo a esta iglesia, sino a todos aquellos que alrededor del mundo están con la misma misión, y que un día estaremos reunidos como la gran iglesia universal delante del trono blanco, aquel que reina y vive para siempre, Jesucristo. Te alabamos, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Ciertamente nuestra relación con Dios también afecta nuestro carácter, y esta se ve reflejada en medio de la congregación. Por eso es importante que no olvidemos el mandamiento que se nos ha dado de amarnos unos a otros y estar unánimes en una misma fe, un mismo Señor y un mismo bautismo. Somos la Iglesia Bautista Central de Cumaná, ubicados en la Avenida Las Industrias, frente a la urbanización Fe y Alegría, cruce con Los Roques. Te esperamos los días domingos de 9 de la mañana a 12 del mediodía.